Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a una nueva clase de este curso de entrenamiento infanto-juvenil. Hoy, la clase de hoy va a ser sobre preparación física, un tema eh, por momentos bastante discutido, bastante importante, como para poder ir teniendo un desarrollo completo y entender de qué se habla cuando se habla de preparación física en estos tiempos. La preparación física no existe. Mirá cómo arranco. Así arranco. Arranco con una discusión, con un tema de una entrevista de Paco Seirulo y Ángel Capa del año 2007, y fue una entrevista que trajo mucha polémica, principalmente en Argentina, porque primero el título es fuerte, pero en tiempo donde dice que la preparación física no existe, partimos de que hay una foto de Messi en la cancha con botines y digamos, haciendo preparación física, con un traccionador y haciendo algo inespecífico del juego, porque no aparece un traccionador en el medio del juego. Eh, y por otro lado, Cristiano Ronaldo, cuando nace su segunda hija, sube a las redes sociales, con lo importante que son hoy las redes sociales, sube esta foto que más o menos de una manera u otra dice, enseñándole a mis hijos que sin esfuerzo no hay resultados. Bueno, por ahí va entonces un poco la cuestión. Cristiano Ronaldo elige una foto fuera de la cancha, en el gimnasio, en una silla de cuádriceps, para hablar de esfuerzo y hablar de rendimiento. Cristiano Ronaldo es uno de las muestras de lo que genera un proceso de entrenamiento correcto. Cuentan los que lo conocen de chico que no era el mejor jugador de su categoría en las selecciones juveniles de Portugal, que había otros jugadores que eran mejor que él, quien se fue desarrollando eh, a lo largo del entrenamiento y del esfuerzo. Bueno, pensar la preparación física en etapas formativas es considerar las fases sensibles para la mejora de las capacidades condicionales, como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, y las capacidades coordinativas, que son la reacción, orientación, readaptación, equilibrio, ritmo, acoplamiento y diferenciación. Y cuando hablamos de fases sensibles, lo vamos a tener bien desarrollado, hablamos de el momento óptimo para desarrollar cada cualidad en base a la edad del jugador. Hay un momento para cada cosa, un momento ideal para cada cosa. Y ahora la vamos a ver puntualmente cuando desarrollemos cada una de las capacidades. Históricamente se pensó a la preparación física en el desarrollo de las cualidades condicionales y principalmente en la resistencia, la fuerza y la velocidad. Bueno, vamos a darle un espacio importante a la coordinación y vamos a hablar también de flexibilidad, a ver de qué habla la flexibilidad. ¿Cuáles son los objetivos de la preparación física antes de la pubertad? Antes de la madurez, de pegar el estirón, como se dice, son la coordinación, la velocidad o rapidez en carreras cortas y veloces de hasta 8 segundos de duración, la flexibilidad o movilidad, vamos a ver bien los términos cuando hablemos de este tema. La etapa sensible de la flexibilidad es la infancia, fíjate. La fuerza, pero no cualquier fuerza, la fuerza rápida, la fuerza preventiva y la resistencia aeróbica, pero la resistencia aeróbica teniendo en cuenta principalmente los juegos y acumulando trabajos cortos de poca duración, hablábamos de hasta 8 segundos como una buena referencia, y con recuperaciones completas, o sea, que haya una pausa que a vos te deje recuperarte para volver a tener otra acción veloz y rápida. Bueno, acumulando muchos trabajos veloces y rápidos, vas a terminar mejorando la resistencia aeróbica. Esa es la resistencia aeróbica de la infancia. ¿Está bien? Ahora, en la adolescencia, después de la pubertad, vamos a encontrarnos con distintas manifestaciones de la fuerza, como la fuerza hipertrofia máxima, fuerza rápida, fuerza resistencia, la resistencia a la fuerza rápida, otra vez la velocidad o la rapidez, y vamos a desarrollarlo bien por qué están en los dos momentos. La resistencia aeróbica, ya mediante
de otros métodos de entrenamiento y la anaeróbica, porque después de la pubertad aparece una enzima, se llama la enzima PFK, que es la que nos permite trabajar con la presencia del ácido láctico, que es ese desecho, ese residuo que se va acumulando a nivel muscular, y uno tiene que estar preparado para poder entrenar de esa manera. Entonces, ante la duda si la preparación física dejó de existir, la realidad es que vive tiempos de cambio, de evolución. En un principio se la entendía más desde la preparación física del atletismo. Los profes, los preparadores físicos, trabajaban mucho, pero no eran especialistas. Y hoy en día la formación de los entrenadores cambió y el preparador físico ganó en especificidad, pero perdió quizá tiempo frente al grupo que antes tenía. Entonces, al igual que pasó con la técnica, en porcentaje perdió espacio la preparación física, pero ganó en especificidad. Es mucho más específico para el fútbol, el entrenamiento físico de este deporte. Entonces, hay que marcar una diferencia muy grande entre el fútbol formativo y el fútbol profesional. Cuando hablamos de fútbol formativo para la preparación física, para todo en realidad, pero para la preparación física principalmente, vamos a hablar de pensarla como una gran pretemporada para ser jugador profesional. Por eso es importante entender qué hay que hacer en cada momento. Entonces dijimos que había que pensar las fases sensibles desde las capacidades condicionales y de las capacidades coordinativas. Dentro de la coordinación aparece la técnica del fútbol. Capacidades condicionales: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad. Pero aparte de tener en cuenta las capacidades condicionales, fíjate que la coordinación aparece ahí en otro espacio, también la evolución del entrenamiento deportivo hizo tener en cuenta una combinación de las capacidades condicionales. Entonces, hablar de fuerza y de velocidad es hablar de potencia. Hablar de resistencia a la velocidad es una capacidad que también se desarrolla, se combinan ambas. Lo mismo que esta capacidad, la fuerza-resistencia o la resistencia a la fuerza, es también una cualidad. Pero los últimos años terminaron encontrando una cualidad que es la cualidad por excelencia, que es la combinación de las tres: la resistencia a la fuerza rápida. O sea, tener acciones rápidas, veloces, y poder ser resistente para recuperarte rápido y volver a ser fuerte y veloz durante el juego. ¿Está bien? Fíjense que todo esto que desarrollamos tiene a la flexibilidad media relegada. Históricamente se la relegó. Vamos a desarrollarlo al final de esta clase para entender un poquito mejor estos conceptos. Entonces dijimos que antes de la pubertad teníamos una serie de objetivos, que después de la pubertad teníamos otros, y dentro de esta estructura vamos a encontrarnos con la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Vamos a estar desarrollándolo después mucho mejor. Van a tener varios artículos y el apunte lo van a encontrar bastante completo con alguna propuesta práctica que terminé llevando a cabo en algunas escuelitas de fútbol infantil para que lo pongan en práctica y lo intenten. Dice la definición entonces: la coordinación es la capacidad de acoplar con fluidez, ritmo, precisión, movimientos de las distintas partes del cuerpo para lograr una acción deportiva eficaz. Como sinónimo de coordinación vamos a estar encontrando en algunos libros la palabra agilidad. Cuanto más amplio sea el desarrollo coordinativo del futbolista, mejores serán sus posibilidades de aprender rápido nuevas destrezas y de resolver situaciones del juego con velocidad y eficacia. Y fíjense, históricamente se creyó que coordinación era esto. Perdón, que históricamente era esto. Entonces, el concepto de coordinación se redujo erróneamente a ejercicios inespecíficos y descontextualizados, generalmente con escalera de coordinación o variantes con aros, cuadrilátero o distintas opciones para hacer recorridos o circuitos complejos que requieran una gran velocidad y
el desarrollo o una resolución de problema inespecífica para el fútbol. Y el Ajax, en la década del 90, tiene este video que me parece interesante cuando habla de coordinación. Fíjense, mirá. Distintas propuestas coordinativas. Algunas variantes inclusive de saltos. Todo lo que tiene que ver con el ritmo es coordinación también. Por eso aparecía una soga para saltar. Y miren esto. El desarrollo de la coordinación para el Ajax también era bailando, haciendo coreografías. Algo bastante poco visto en el fútbol, pero bueno, una opción también de desarrollo de la coordinación. ¿Cómo se clasifican las capacidades coordinativas? Está la reacción a la capacidad de iniciar y ejecutar acciones motoras con rapidez ante señales acústicas u óptimas, y la mejor manera de desarrollarlo es mediante juegos. Está la orientación a la capacidad de controlar y cambiar adecuadamente la posición del cuerpo en función del espacio, la pelota, los compañeros y los rivales. También la mejor manera es mediante juegos. Está la readaptación, capacidad de adaptar el cuerpo a nuevas situaciones para continuar con la acción. La mejor manera son los juegos. Entonces, estas son las tres más requeridas en el fútbol, pero el desarrollo de las otras cuatro, dijimos que eran 7, permitirá resolver con mejor capacidad las acciones del partido y aumentar las posibilidades motrices dentro de la competencia y el entrenamiento. Entonces tenemos también el equilibrio, tenemos al ritmo, tenemos el acoplamiento y tenemos la diferenciación, que vamos a, digamos, desde la gimnasia, desde las carreras, vamos a decir, bueno, esto también sería coordinación, pero quizá lo más coherente, si uno no es profesor de educación física, sería dejarle este espacio a la educación física escolar y uno dedicarse a los otros 3 puntos de la coordinación. La importancia de la coordinación en el fútbol, este es el artículo que van a tener desarrollado, de los 6 a los 10 años es la mejor etapa. Está la coordinación gruesa del movimiento, que es la que tenemos que programar en la niñez. Tiene que alcanzarse a los 10, 11 años de edad, cuando el movimiento puede manejarse con seguridad, en condiciones fáciles, con buena respuesta física, adecuada concentración, respetando sus puntos esenciales. Y en épocas pasadas, la incorporación de una amplia y variada gama de experiencias motrices se producía en la niñez, jugando en el potrero, decíamos en Argentina, en la calle, en terrenos baldíos, en la plaza, en los parques. Actualmente, la mejor manera es sistematizar su entrenamiento, teniendo en cuenta que necesitas hacer algo 3 a 5 veces por semana entre 30 y 90 minutos. Entonces voy a decir, ¿qué tanto espacio podemos tener como entrenadores de fútbol para esto? Entonces se tienen que tener como estímulos en cuenta a las clases de educación física escolar, y a partir de ahí la escuela de fútbol con 1 o a 3 estímulos semanales puede estar programándolo de distintas maneras. Van a ver entonces en el apunte una propuesta, porque dijimos que, o el profe Carlos Borsi, perdón, habla de que son 5 las maneras de entrenar la coordinación mediante carreras de duración, carreras cortas y veloces, saltos y lanzamientos, la gimnasia acrobática y los juegos deportivos. Y dijimos que le íbamos a dar mucha importancia a los juegos deportivos principalmente. Y quizá la gimnasia acrobática es un contenido difícil de pensar en una escuela de fútbol, pero vuelvo a lo mismo, si sos profe lo podés llegar a hacer. Y vamos puntualmente a los juegos deportivos. Juegos deportivos, el básquet y el handball no pueden faltar en un entrenamiento coordinativo de futbolistas, ya que la capacidad de orientación y readaptación del cuerpo en el tiempo y en el espacio son muy importantes. Es de fácil aplicación, ya que a diferencia del fútbol, son deportes que se juegan con la mano y ayuda a resolver mentalmente, moverte y manejar la pelota con gran velocidad. Y es fundamental para empezar a desarrollar algunos contenidos tácticos que después van a ser más fácil de transferir al fútbol. Bien, tema coordinación, van a encontrarlo mejor desarrollado en el apunte. Vamos a arrancar entonces a ver capacidades condicionales
La resistencia. Dice la definición que es la cualidad para el rendimiento en el fútbol, una cualidad fundamental, porque permite mantener el esfuerzo a lo largo de todo el partido. Gracias a ella los jugadores también pueden demostrar sus cualidades técnico-tácticas y la resistencia es una cualidad indispensable para optimizar otros factores del rendimiento del jugador, como la fuerza y la velocidad. Es fundamental para el desarrollo de los demás factores del rendimiento del fútbol, una definición bastante genérica de un manual de la FIFA del año 2002. Entonces, me parece mucho más específico pensar en esta definición de Weineck, que dice que es una capacidad psicofísica, no solo física, de resistir el cansancio durante esfuerzos prolongados, pero esta definición es mucho más real. Habla de la capacidad de recuperación después de un esfuerzo. El momento más importante del fútbol, pensando en esa cualidad de fuerza, rápida, resistencia, es recuperarte rápido para volver a tener alguna acción fuerte y veloz. Este es un cuadro del profe Charlie Juárez, yo les voy a dejar en los links para que ustedes puedan ver la página de él, que hizo un gran aporte a esta clase y al desarrollo de esta materia. Es una materia que doy en el curso de entrenador de fútbol del Instituto Superior de Deporte, y es un cuadro que dice, bueno, de 90 minutos que se juega el fútbol, más o menos tenemos unos 10 kilómetros promedio que recorre el futbolista, y dentro de eso nos encontramos que el 60% camina, que el 20% trota, que corre un 15%, 1500 metros, y que a alta o muy alta velocidad solamente hace un 5% de su distancia total, solamente 500 metros. Bien, ¿cuál es la influencia del desarrollo de la resistencia general sobre los factores del rendimiento del futbolista? Resistencia general. Aumenta la capacidad de sostener un esfuerzo, minimiza riesgo de lesiones, aumenta la resistencia psíquica, reduce errores tácticos, reduce errores técnicos y favorece a mantener la concentración, la atención y la capacidad de observación. Pero la resistencia específica sobre los diferentes factores del rendimiento del futbolista habla de adaptarte específicamente a la musculatura utilizada para el fútbol, que genera una rápida recuperación después de cada esfuerzo y que permite realizar acciones repetidas e intermitentes de alta intensidad. Esta es quizá una definición mucho más puntual de la resistencia para el fútbol. Los métodos para entrenamiento de la resistencia, también citando al profe Charlie Juárez, son el método continuo, todo lo que es el trote continuo, el método intervalado, conocido también como pasadas, el método intermitente, con sus variantes y con su famoso yo-yo test para evaluarlo, todo el método de cuestas, todo lo que es subir montañas, subir alguna loma, trabajar en la arena, trabajar en médanos, el entrenamiento en circuito o circuit training y los juegos. Yo creo que lo más importante para un entrenador es hacerse especialista en juegos y entender cuál es la capacidad física que se desarrolla en cada juego, teniendo en cuenta cantidad de jugadores, teniendo en cuenta espacio, distancia de juego y teniendo en cuenta la cantidad de series y la cantidad de repeticiones y las pausas que va a estar desarrollando. Creo que ustedes tienen que ser especialistas en eso y ahora después les voy a mostrar un libro que también está subido al campus virtual para que puedan aprender mucho más sobre juegos dependiendo cada cualidad física. Bien, segunda cuestión entonces, la fuerza. Definición, capacidad neuromuscular para oponerse o superar una resistencia. Y el profe Carlos Borsi dice, en la niñez debe llevarse a cabo con ejercicios que contribuyan a un amplio mejoramiento coordinativo, como la fuerza con el propio peso del cuerpo o con cargas livianas. En la adolescencia se refiere sobre todo al fortalecimiento de los músculos que más se emplean en la competencia del fútbol y sus adaptaciones a soportar esfuerzos del juego. Y es un error incluir solamente ejercicios lentos con pesas o máquinas, ya que no transfieren efectos positivos a lo que realmente va a encontrarse el futbolista en un partido, que son acciones veloces y explosivas. Es mejor combinar ejercicios para la construcción muscular con ejercicios veloces, como los saltos y carreras. Entonces estamos hablando de fuerza y aparece la palabra veloz, velocidad.
Y el profe Gustavo Caponetto habla de que lo importante no es la fuerza máxima, sino la fuerza óptima. Es un buen concepto para pensar. El profe Charlie Juárez dice, bueno, ¿para qué es importante la fuerza en el futbolista? Mejora su rendimiento físico-técnico, es importante para todo lo que tiene que ver con la simetría muscular y evitar justamente asimetrías, que haya una diferencia muy grande entre tren superior y tren inferior, entre el lado hábil y el lado inhábil. Previene lesiones, entonces todo lo que tiene que ver con debilitamientos, desequilibrios y una función complementaria y compensatoria. Entonces, cada futbolista debería tener su plan complementario de entrenamiento de la fuerza específico para lo que necesita, más allá de un entrenamiento generalizado con todo el plantel, debería estar entrenando cuestiones puntuales. Y es un gran recuperador muscular, porque siempre que vos hagas entrenamientos de fuerza de tren superior, va a ayudar a recuperar la fatiga que se genera en el tren inferior, que es el desgaste principal que tiene el futbolista después de los partidos. Fíjense esto es del año 2007, justamente es un artículo de GCE, pero que yo venía mencionando antes de este curso, y se llama Crecimiento y maduración del joven deportista, y que habla de fuerza. Y en síntesis dice, hasta no hace mucho, para una gran parte de los médicos, el entrenamiento de la fuerza no era recomendable en la infancia, y se muestran evidencias de los aspectos de influencia positivos sobre el desarrollo y la maduración. Se creía que el deportista infantil, antes de la pubertad, que hacía fuerza, se iba a quedar petizo, enano, que no crecía. Y eso se demostró mediante estudios científicos que no es cierto. La pregunta entonces es, ¿vale la pena dedicarle este tiempo a la fuerza cuando la infancia no es la mejor etapa, no es la etapa sensible? Desde mi punto de vista, el fútbol necesita que a esta edad los chicos estén jugando con la pelota. Si encima la etapa sensible es la adolescencia, creo que no es necesario estar haciendo pasar a futbolistas por este tipo de imágenes, cuando en realidad uno tiene que dominar desde la coordinación de la técnica y de todas las cualidades de la fase sensible que nombramos en la infancia, previo a la fuerza. Entonces, también hablar de fuerza es hablar de los estadios de Tanner. Fíjense esto, estadios de Tanner para la división de los grupos de entrenamiento. Los estadios de Tanner, dice Juan Cruz Anselmi en su libro, son la clasificación de la maduración de acuerdo al desarrollo de las características sexuales secundarias, en donde el desarrollo del vello pubiano aporta una idea del punto en que se encuentra el niño camino a la edad adulta. Es un estudio que realiza el doctor, el pediatra o el deportólogo. Entre los 12 y los 15 años se nota una diferencia física en relación al crecimiento, por eso es importante tener en cuenta la edad biológica de los futbolistas y no la edad cronológica. ¿Qué es esto? Mirá esta foto. Ejemplo de Tanner 1 y Tanner 5 en pre-novena división. Antes de ser fútbol juvenil, el último año de fútbol infantil, un estudio del Club Atlético Independiente demostraba que la gran mayoría, en este comparativo de 35 jugadores, se encontraba en un Tanner 1, algunos en Tanner 2, muy pocos en Tanner 3, muy pocos en Tanner 4, y un jugador ya era adulto. Digamos, era infantil, pero ya era adulto. Se había desarrollado. A ese jugador vos ya lo podés entrenar como adulto, obviamente teniendo en cuenta que sigue teniendo 12, 13 años. Bueno, esta mención o este desarrollo mucho más completo lo van a encontrar en este libro de la editorial Libro Fútbol, Proceso Formativo del Futbolista Infantil y Juvenil hasta el Fútbol Profesional, un gran libro que recomiendo que tengan. Y acá yo les dejo un video también en el campus virtual de lo que es el biobanding, que hizo la traducción el licenciado Mariano Sademi, exclusivamente para fútbol formativo y para este curso también, que dice, bueno, la Asociación de Fútbol de Estados Unidos está empezando a trabajar de esta manera, teniendo en cuenta la edad madurativa y no la edad cronológica de los y las futbolistas, en este caso todas mujeres, pero habla de futbolistas hombres y futbolistas mujeres. El manual FIFA también habla de que el proceso de desarrollo de las fuerzas se efectúa de manera aislada en la sala de musculación, una cuestión puramente del preparador físico, de manera asociada mediante tensiones musculares con una carga adicional y después alguna dinámica o fuerza explosiva
Quizás podría venir acá ya en campo alguna acción rápida, explosiva, física pura y que termine con una acción de juego. Y también de manera integrada en los entrenamientos mediante los juegos reducidos. Yo le decía, este libro ustedes lo van a tener, es un libro de la FIFA de hace un par de años y dice juegos con efectos reducidos pensando en la preparación física integrada. Muy buen libro bien para entrenadores, para entender de qué manera se estimulan las capacidades físicas mediante los juegos. Dijimos entonces que íbamos a hablar de las cualidades físicas, nos está faltando la velocidad en este desarrollo de las tres cualidades, de las tres capacidades condicionales, y vamos a dejar para el final la flexibilidad. La velocidad, Carlos Borsi también la define como la capacidad de realizar movimientos cíclicos o acíclicos en el menor tiempo posible. La infancia es la fase sensible del entrenamiento de la velocidad y alcanza su pico máximo a los 13-15 años, ya en la etapa juvenil. El entrenamiento de la velocidad se lo relaciona principalmente con las carreras veloces, aunque estas solo son una forma de expresión de la rapidez, porque el fútbol también tiene que tener en cuenta los saltos, los frenos y los remates. El remate es la acción técnica por excelencia de velocidad, de rapidez, de potencia. Potencia, dijimos, fuerza y velocidad y fuerza. Entonces acá estamos hablando de velocidad y también estamos hablando de fuerza, porque los saltos son acciones veloces, pero requieren una acción de una intervención de la fuerza muy importante. Un entrenamiento exclusivamente de carrera no será suficiente para poder mejorar la velocidad. Se tendrá que mejorar además el fortalecimiento de los miembros inferiores, especialmente con acciones de fuerza y velocidad, dice Charlie Juárez. Entonces, volviendo a Borsi, se sugiere diagramar tareas en distancias de 10 a 30 metros y que duren como máximo 6 hasta 8 segundos para estimular la reacción, la aceleración y esa velocidad máxima de la que hablamos. Al hablar de entrenamiento de la coordinación y de la potencia, dijimos potencia, fuerza más velocidad, también encontramos situaciones rápidas y explosivas, ya que son acciones de corta duración y máxima velocidad. Entonces también cuando hablamos de velocidad hablamos de coordinación y hablamos de fuerza. Bueno, acá está esta relación de todas las cualidades para pensarlas de una manera integral. Y el profe Charlie Juárez se hizo famoso para el año 2007-2008 por hacer entradas en calor con sobrecarga, con peso, en un primer momento los días de entrenamiento de fútbol formal y después en los días de partidos con un Chicago que terminó ascendiendo y ganando varios partidos en alargue y jugando reducido y jugando 2 partidos por semana. Y el orden de los ejercicios va a encontrar a situaciones de fuerza de piernas, de saltabilidad, de coordinación y de velocidad. Ahí si después buscan en la página del profe van a encontrar un montón de cuestiones importantes como para tener en cuenta y para entender esta dinámica de la entrada en calor con sobrecarga. Dijimos entonces fuerza, velocidad, resistencia, coordinación y por último vamos a hablar de la flexibilidad. Fíjense la foto. Dice, este término es el que popularmente se le dio a esta capacidad condicional, muchas veces olvidada o relegada a un rato en la entrada en calor y a un rato al final de la sesión. Una frase quizá conocida del entrenamiento de la flexibilidad o del momento es decir, bueno, listo, terminamos, elongamos y se pueden ir. Entonces, ¿terminamos o no terminamos? ¿Sí? La elongación, la flexibilidad, ¿terminamos o todavía estamos en el entrenamiento? Entonces también cuando uno piensa lo que dice, se da cuenta que uno la deja olvidada o la relega. El término flexibilidad habla de la capacidad que posee un músculo de doblarse sin llegar a romperse, enfocándose principalmente en lo muscular. Pero pensar en esta capacidad condicional hay que tenerla en cuenta de manera más integral también, teniendo en cuenta no solo los músculos, sino también tendones, ligamentos y articulaciones. Por eso es más correcto hablar de movilidad, como le llama Carlos Borsi en su libro de fútbol infantil, o hablar de amplitud de movimiento, que es un término que aprendí del profe Oscar Baroneto, profesor del Instituto de Deporte, y que estudió en España y ya venía con algunos términos diferentes o mucho más complejos. Entonces vamos a hablar nosotros de movilidad y amplitud de movimiento. Me gustaría que empiecen de a poquito a tomarla
a tomar estos términos como los términos correctos para hablar de capacidades condicionales. Borsi la llama movilidad y la define como la capacidad de expresar gran amplitud de movimientos dinámicos y estáticos. Exige posibilidad de movimientos de cada articulación y de la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. Matveyev habla de amplitud de movimientos, que en inglés tiene esta abreviatura ROM, como el máximo grado de amplitud que permite una articulación en función de su estructura, ilimitado por la tensión de los músculos antagonistas y por la funcionalidad del resto de las estructuras implicadas. Entonces, nos encontramos con dos definiciones mucho más completas que solo flexibilidad. Es la única cualidad física que a lo largo del tiempo involuciona, por lo que el objetivo principal de entrenarla de manera sistemática, permanentemente, es hacer que la pérdida sea la menor posible. O sea que nosotros nacemos con una movilidad tremenda y con el correr del tiempo nos vamos acortando, nos vamos moviendo cada vez menos, teniendo menos amplitud de movimiento, salvo que lo entrenemos y frenemos esa involución. También es la única capacidad que puede alcanzar su máximo grado de desarrollo en la niñez. Y en el caso del fútbol, las articulaciones más importantes son las caderas y la columna vertebral. Una amplitud de movimiento superior a la necesaria en la competencia reduce la acción de los músculos antagonistas, los músculos contrarios que están siendo parte de la acción principal, y eso hace que se disminuya el riesgo de lesiones. Bien, con este desarrollo de la coordinación y de las 4 capacidades condicionales, dijimos resistencia, fuerza, velocidad, rapidez y amplitud de movimiento o movilidad, como sería lo más coherente llamarla en estos momentos, terminamos el desarrollo de esta clase. Espero que les haya gustado, que la hayan sentido completa, y fíjense en el campus virtual que vamos a tener para complementar desde el apunte y distintos enlaces que les voy a estar dando para poder hablar mucho mejor de preparación física y entender como entrenadores cuál es el rol, cuánto tiene que saber un director técnico, un